El gran salón de la fortaleza Blackwell temblaba por el ruido. Podía sentirlo a través de los suelos de piedra, a través de las paredes, a través del aire frío que flotaba en cada pasillo por encima de la celebración. Los lobos que habían pasado 3 semanas asustados ya no tenían miedo, y lo demostraban con su alboroto. Reían, ponían copas en las manos de los demás, se atraían en esos abrazos amplios y aliviados que solo llegan después de sobrevivir a algo juntos. Aveline Ashbourne no estaba en ese salón. Había pasado la tarde como siempre pasaba el tiempo después de una lucha, sentada con los que no habían salido ilesos. Había cerrado heridas. Le había quitado la fiebre a 2 jóvenes guerreros que ardían por dentro. Se había sentado junto a una chica llamada Cyril Nightwell, de apenas 18 años, con las manos temblando en su regazo y la mandíbula apretada porque era demasiado orgullosa para permitirse llorar. Aveline se había quedado. No había dicho nada, simplemente permaneció a su lado hasta que el temblor disminuyó y luego se detuvo. Y entonces Cyril había exhalado ese aliento largo y tembloroso de alguien que finalmente se había permitido bajar de cualquier terrible altura a la que se había estado aferrando. Ese era el trabajo, no los grandes momentos, sino los largos, silenciosos y deliberados. Cuando la última persona abandonó la cámara de sanación, Aveline se sentó sola en el silencio. Estaba cansada, no de ese cansancio hueco y vacío, sino del cansancio específico de alguien que había prestado atención genuina durante horas y simplemente se estaba quedando sin energía. Se miró las manos. Luego sus ojos se posaron en su mesa de trabajo, en el pequeño fardo de cordón tejido que estaba junto a su lámpara. Había pasado 4 noches en él, 4 noches de trabajo cuidadoso o preciso, uniendo los hilos plateados y oscuros en el patrón que su madre le había enseñado, el que aliviaba la inflamación y calmaba el sistema nervioso de un lobo que había sufrido una herida. No lo había hecho porque alguien se lo pidiera. No lo había hecho porque se esperara de ella. Lo había hecho porque Lucien Blackwell había sufrido un corte profundo el primer día de la lucha en la frontera. Y ella quería, libremente, sin obligación, que él estuviera cómodo. Esa distinción era importante para ella. Siempre lo había sido. Lo recogió, lo llevó al pasillo. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por el globo naranja que se filtraba por debajo de la puerta del gran salón al final. Podía oír las voces dentro, plenas, cálidas, celebrando. Caminó hacia ellas. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando oyó su voz. Se detuvo. Aunque siempre sería capaz de identificar la voz de Lucien en una habitación llena de sonido, en 6 semanas había aprendido cada uno de sus registros. El tono preciso y controlado que usaba en el consejo, la eficiencia descarnada con sus guerreros principales, la cualidad más tranquila y pausada que adoptaba en las primeras horas de la mañana cuando caminaban a su lado y no decía nada en particular, y de alguna manera era suficiente. Conocía su voz como se conoce el peso de algo que has estado cargando durante mucho tiempo. Esta versión era diferente. No había gestión en ella, ni conciencia de que alguien de fuera pudiera oír. Ella es solo un trato. Su padre necesitaba protección. Yo necesitaba su don. Ella lo facilita creyendo en ello. Dejadla. Un instante de silencio. Luego la voz de Seyden Valahart, despreocupada y cálida. Parece a alguien que genuinamente piensa que lo que siente es correspondido. Lucien no dijo nada. No había nada que decir. No era una pregunta. Siguieron risas, ligeras, casuales. La risa de hombres discutiendo algo que no importaba. Algo que ya había sido manejado. Aveline se quedó de pie en el pasillo oscuro. No se movió. Dejó que cada palabra terminara de aterrizar. Sintió llegar el dolor, no como calor, no como ira, sino como frío, del tipo lento y que se asienta, el que llena cada espacio hueco por completo, tomándose su tiempo. Miró el amuleto curativo en sus manos. 4 noches de sí misma impresas en cada hilo, en cada hora cuidadosa. Se arrodilló. Lo colocó en el suelo de piedra, suavemente, sin hacer ruido. Enderezó la espalda. Se alejó. No corrió. No llamó a la puerta para enfrentarse a nadie.
Simplemente se alejó, con sus pasos silenciosos sobre la piedra, y en ese único gesto silencioso, cada parte abierta y libremente entregada de sí misma que había estado vertiendo en este lugar durante 6 semanas, se cerró, en silencio, por completo, como una puerta. La historia retrocede 6 semanas. Ahora vamos a ver todo, sabiendo exactamente cómo termina. Hay un valle en el sur donde el aire huele a la arcilla de río y a hierba estelar de floración nocturna, y donde los lobos que viven allí no son poderosos de la manera que hace que otros lobos les teman. Son poderosos de una manera más silenciosa, de la manera en que los sanadores son poderosos, de la manera en que las personas que entienden el sufrimiento se vuelven poderosas a través de la comprensión del mismo. El Valle Ashbourne se encontraba en la frontera sur, donde 3 territorios se tocaban sin discusión, porque a nadie que vivía en el Valle Ashbourne le interesaba quitarle nada a nadie. Estaban interesados en cultivar cosas, en leer la tierra, en el trabajo específico y cuidadoso de mantener una comunidad íntegra desde dentro hacia afuera. Evelyn Ashbourne había nacido para ese trabajo. No lo había elegido exactamente. Simplemente siempre había sido parte de ella, de la misma manera que sus ojos eran marrones y sus manos firmes y la voz de su madre vivía en algún lugar detrás de su esternón, incluso ahora, incluso 3 años después de que Lysera se hubiera ido. La mañana en que llegó el enviado de la fortaleza Blackwell, Evelyn estaba en el jardín de su madre. La hierba estelar de floración nocturna se estaba cerrando por el día. Sus pétalos plateados se plegaban contra la luz de la mañana como siempre lo hacían. Se abrían en la oscuridad, dándolo todo cuando nadie podía ver, y se cerraban de nuevo con el sol. Siempre había pensado que eso era lo más verdadero de la hierba estelar. No exhibía su belleza para una audiencia, simplemente florecía porque para eso estaba hecha. Ella entendía algo sobre eso. Su don no era algo que hubiera explicado completamente a nadie que no lo hubiera sentido por sí mismo. No era magia en el sentido ruidoso y obvio. Era más como un sentido, un segundo tipo de oído, más bajo que el sonido. Cuando una manada de lobos estaba bien, cuando los lazos invisibles entre sus miembros eran fuertes y cálidos y se movían libremente, lo sentía como un zumbido en su pecho, suave como un fuego lento. Cuando esos lazos se deshilachaban, cuando los lobos se alejaban unos de otros, cuando las parejas unidas se enfriaban, cuando los jóvenes perdían el equilibrio y su sentido de pertenencia, lo sentía como un tirón fino y agudo en algún lugar detrás de sus costillas, como un alambre demasiado tenso. Lo había estado sintiendo toda su vida. En cada manada que había visitado, leía la salud de sus vínculos como otros leen el clima, en su cuerpo, antes de que su mente lo procesara. Estaba cuidando la última hierba estelar cuando oyó los pasos de su padre en el sendero del jardín. El anciano Caspian Ashbourne se movía por el mundo como se mueven las aguas profundas, sin anunciarse, sin prisas. Era de pelo plateado y deliberado, y siempre tenía su té listo antes de que ella entrara del jardín. Conocía su silencio específico cuando pensaba intensamente en algo. La había estado observando durante 23 años y nunca se le escapaba nada. Se detuvo en la puerta del jardín. Ella levantó la vista hacia su rostro y supo de inmediato que algo había llegado. «Hay un enviado en la puerta», dijo él. «¿Qué, de la fortaleza Blackwell?» Ella dejó sus herramientas y entró. El enviado era un joven guerrero llamado Kevin Redthorn, alto, formal y claramente incómodo de estar cerca de sanadores, lo que a Evelyn le pareció silenciosamente divertido. Entregó su mensaje con la cuidadosa precisión de alguien que lo había ensayado. La fortaleza Blackwell llevaba 2 estaciones completas sufriendo una enfermedad de los vínculos. Un daño invisible se extendía por los lazos internos de la manada. Los guerreros se enfriaban entre sí, las parejas se distanciaban sin entender por qué. Los lobos jóvenes perdían su anclaje, su sentido de pertenencia. El rey Alpha Lucian Blackwell solicitaba la presencia de la sanadora más dotada del Valle Ashbourne. A cambio, ofrecía protección militar en la frontera sur, paso comercial completo y una alianza formal con la manada más poderosa de las regiones del este. Pero después de que el enviado se fue,
Aveline encontró a su padre de pie junto a la ventana, con la mandíbula apretada y las manos sueltas a los costados. Era la postura de un hombre que cargaba una pena que no iba a soltar. «Ya lo has decidido», dijo ella. «El valle necesita esta protección», dijo él. «No voy a fingir lo contrario». Ella guardó silencio por un momento. Luego, iré. Su compañera, Novara Winterbourne, ya estaba haciendo las maletas para cuando Aveline subió las escaleras. Novara era de mirada aguda y práctica, del tipo de lealtad que se toma a sí misma lo suficientemente en serio como para no actuarla. No dijo nada cuando Aveline entró. Simplemente le tendió una capa de viaje doblada y la miró a los ojos. En la última noche de Aveline en el valle, se sentó sola en el jardín de su madre durante mucho tiempo después del anochecer. La hierba estelar se abrió a su alrededor en la oscuridad, pálida y plateada, y era honesta consigo misma, que era algo que había aprendido de su madre. Esta insistencia en la honestidad cuando nadie más miraba. Había visto a Lucian Blackwell una vez antes, hacía 2 estaciones, en una gran reunión interterritorial. Una multitud de varios cientos, ruido, fuego y ceremonia formal. No había esperado recordarlo. Recordaba la forma en que se movía por una habitación llena de gente. No empujaba, no actuaba con autoridad. Simplemente avanzaba como lo hace el agua, como si el espacio frente a él entendiera que se le pedía que hiciera sitio. Lo había observado durante más tiempo del que pretendía. Se había dicho a sí misma que no significaba nada. Se permitió una noche de posibilidad, una noche honesta y sin defensas para preguntarse. Al amanecer, entró, presionó la palma de su mano contra la puerta del jardín de su madre y cabalgó hacia el norte. Novara cabalgaba a su lado. Gran parte del paisaje cambió a medida que pasaban los días. Los verdes suaves y alimentados por el río del sur dieron paso a un terreno más duro, árboles más oscuros y esa calidad particular de la luz que viene con el aire más frío y una mayor altitud. En la mañana del tercer día, la fortaleza Blackwell se alzó en el paisaje frente a ellas. Piedra oscura, luz fría, un lugar que había sido construido para contener algo, para mantener el clima, la guerra y todo lo demás fuera o dentro. No hacía concesiones a la suavidad. No intentaba parecer acogedor. Aveline lo miró durante un largo momento. Luego levantó la barbilla, se enderezó en su silla de montar y cruzó las puertas. Había esperado una ceremonia. Se había preparado para ella. La silla formal del alfa, los colores ceremoniales completos, la demostración de poder que había presenciado en cada señor de territorio que había conocido. Todos lo hacían. O todos entendían que la primera reunión establecía los términos de todo lo que seguía, y la usaban en consecuencia. Lucian Blackwell estaba de pie junto al fuego central en el patio. Llevaba ropa sencilla, los brazos sueltos a los costados, sin silla, sin plataforma elevada, sin nada ceremonial. Solo un hombre de pie junto a un fuego al final de la tarde, observándola llegar. No pudo saber en ese primer momento si la informalidad era deliberada, una elección calculada para parecer accesible, o si él simplemente no había sentido que la ocasión requiriera vestirse para ella. Archivó ambas posibilidades y siguió cabalgando. Su apretón de manos fue a la antigua usanza, con la palma hacia arriba y los dedos abiertos. El antiguo gesto que significaba, no tengo nada en tu contra. Sus ojos oscuros sostuvieron los de ella exactamente un instante más de lo que la formalidad requería. Luego dio un paso atrás y presentó a su círculo íntimo. Xaden Valorhart, su segundo, cálido y relajado. Lockin Nightwell, más silencioso, observándolo todo, y los sanadores principales que trabajarían junto a ella. Se dijo a sí misma que ese instante extra de contacto visual no significaba nada. Las semanas que siguieron no fueron lo que ella había esperado. Había esperado ser gestionada, recibir una lista de tareas y un horario, y una habitación que fuera cómoda pero claramente definida como su espacio de trabajo. Había esperado ser tratada con la cortesía específica e impersonal que recibían los invitados importantes, del tipo que te mantiene a distancia mientras parece amable. Lucian no era cálido, no repartía cumplidos,
No recurría a la suavidad como lo hacían algunos alfas, usándola como una herramienta para mantener a la gente cerca y dispuesta. Era directo, controlado, a menudo preciso en cada sesión que ella observaba, pero estaba presente de una manera que desafiaba una explicación simple. Aparecía a su lado por las mañanas sin que se lo pidieran. No todas las mañanas, pero con la suficiente frecuencia como para que ella comenzara a notar cuando no lo hacía. Cabalgaba con ella en las inspecciones del territorio, escuchaba cuando ella describía lo que sentía en las líneas de los vínculos y no escuchaba a medias como lo hace la gente ocupada. Él la seguía. Hacía preguntas que indicaban que había retenido todo lo que ella había dicho el día anterior. Tenía la rara cualidad de la atención que hacía que la persona que la recibía se sintiera genuinamente y sin halagos, como si lo que estuviera diciendo valiera la pena seguir. Novara se dio cuenta. Ella siempre se daba cuenta. Una noche, mientras le trenzaba el pelo a Abeline con la eficiencia practicada de alguien que lo había hecho 1000 veces, habló sin que se lo pidieran. Es cuidadoso contigo, pero ser cuidadoso no es lo mismo que ser abierto. Todavía no he visto a un hombre que se deshaga por ti. Abeline guardó silencio por un momento. Luego, lo sé, todavía estoy observando. Ella siempre estaba observando. El hilo de hierba estelar llegó el tercer día de su segunda semana. Ella había mencionado una vez, de pasada, durante una inspección del territorio, que casi se había quedado sin el hilo plateado específico que usaba en su trabajo de sanación. El clima del sur lo hacía crecer fácilmente. El aire del norte era demasiado seco. Era una preocupación pequeña y práctica, nada más. Algo que mencionó sin expectativas. 3 días después, un fardo ordenado apareció en su mesa de trabajo. Sin nota, sin ceremonia, solo el hilo, colocado precisamente donde lo encontraría. Lo recogió, se quedó sosteniéndolo durante mucho tiempo. Lo giró en sus manos, pensó en lo que significaba que él hubiera escuchado, no solo oído, sino retenido y actuado sobre algo que ella había dicho una vez sin énfasis, en medio de una conversación sobre algo completamente diferente. Se dijo a sí misma que era gestión, buena gestión, del tipo que mantiene a un recurso útil cómodo y dispuesto. Casi se lo creyó. El patio de entrenamiento por la noche estaba vacío para cuando se encontró sentada en el muro bajo de piedra, 3 semanas después. Había empezado a ir allí por las noches cuando terminaba el trabajo. El aire libre, la particular cualidad de silencio que llegaba después de un largo día de intensa concentración. Las estrellas colgaban más bajas aquí que en casa, más brillantes. No lo oyó acercarse. Solo se dio cuenta de que estaba allí cuando su sombra cayó sobre el suelo a su lado. Había despedido a sus lugartenientes. Cruzó el patio sin anunciarse y se paró a su lado sin ceremonia. Miraron el mismo cielo durante mucho tiempo sin hablar. Luego su mano se movió. Sin comentarios, sin darle importancia, extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Su mano estaba cálida en su sien. Se detuvo un instante, no lo suficiente como para hacer una declaración, solo lo suficiente como para ser deliberado. Luego volvió a mirar el cielo. Ella revivió ese momento muchas veces. La ceremonia del vínculo de la luna llena llegó al final de la cuarta semana. Palabras antiguas bajo un cielo abierto, toda la manada reunida en un amplio círculo. La ceremonia que renovaba los lazos invisibles entre cada miembro de la manada y la incluía formalmente en el registro de los sanadores de este territorio. Cuando Lucien le colocó la marca del vínculo en la muñeca, una sola línea de calor trazando el antiguo patrón, su pulgar descansó sobre la marca durante 3 segundos más de lo que la ceremonia requería. Ella se dio cuenta. Lo guardó con cuidado, como se guarda algo que aún no estás listo para nombrar. En su habitación esa noche, encontró una nota formal en la almohada, escrita de su puño y letra, firmada con su nombre completo y título, como si ella no supiera quién era. La leyó 2 veces. Algo en la formalidad de la nota la inquietó, algo complicado. La dobló con cuidado. Pensó, es un rey, carga con más horas de las que nadie fuera de él puede ver. Seré paciente. Le daré a esto tiempo real. Lo creyó por completo.
La frontera se mantuvo un martes. Aveline no estaba allí cuando sucedió. Su lugar no estaba en la frontera. Su lugar estaba aquí, en la fortaleza, preparando las cámaras de sanación, enfocando su don como se tensa la cuerda de un arco, firme y precisa, lista para el momento en que se necesitaría. Los lobos regresaron en oleadas durante los siguientes 3 días, algunos caminando, otros transportados. Ella trabajó sin parar. La celebración de la victoria se anunció para la sexta noche. El gran salón fue decorado con fuego y con las ramas de los profundos pinos del norte. Y para el final de la tarde, la fortaleza ya estaba viva, con el alivio particular de la gente que había tenido miedo y ya no lo tenía. Aveline no bajó. Se sentó con Cyril Nightwell en la pequeña sala de recuperación al final del pasillo este. Cyril era la más joven de los lobos que habían estado en la frontera. Apenas 18 años. No había sufrido ninguna herida grave. Un hombro magullado, un corte a lo largo de un pómulo, pero nada que dejara marca. Pero había visto cosas allí en la frontera que aún no estaba lista para llevar. Tenía las manos en su regazo, temblando. Su mandíbula estaba apretada, los dientes juntos, y sus ojos estaban secos y distantes. La mirada de alguien que había decidido en lo más profundo que derrumbarse no era algo que se le permitiera hacer. Aveline se sentó a su lado y no dijo nada. Simplemente permaneció, completamente presente, sin actuar, sin apresurar a la chica hacia ningún sentimiento en particular. Dejó que la habitación estuviera en silencio. Dejó que Cyril estuviera exactamente donde él estaba. Después de mucho tiempo, el temblor disminuyó. Después de más tiempo, se detuvo. Cyril exhaló un largo aliento tembloroso y sus hombros cayeron la media pulgada que habían estado sosteniendo durante días. No miró a Aveline, no le dio las gracias. Simplemente se sentó en la nueva quietud de sí misma. Aveline se quedó hasta que la respiración de la chica se estabilizó. Luego recogió sus cosas y salió. La cámara de sanación estaba vacía y silenciosa. Se sentó en su mesa de trabajo por un momento, descansando la vista. La lámpara arrojaba una luz cálida sobre la superficie, sobre sus herramientas, sobre el pequeño fardo de cordón tejido a la izquierda de la lámpara. 4 noches. Cada noche después de que terminaran las sesiones formales, sentada aquí junto a esta lámpara, uniendo los hilos plateados y oscuros en el patrón que aliviaba el dolor y calmaba el sistema nervioso de un lobo. No se lo habían pedido, no se lo habían ordenado. Simplemente había visto que Lucien había sufrido un corte el primer día de la lucha. Nada que amenazara su vida, pero el tipo de herida que tira, duele e interrumpe el sueño. Y ella había querido que él estuviera cómodo. Pero no porque fuera su trabajo, sino porque ella lo quería. Esa diferencia le importaba. Siempre le había importado. Entendía que un don entregado desde un cuidado genuino era una cosa. Un servicio prestado bajo obligación era otra cosa completamente distinta. Había pasado toda su vida asegurándose de saber cuál de los dos estaba dando. Recogió el amuleto, se puso de pie, lo llevó al pasillo. La puerta del gran salón estaba al final. La luz se filtraba dorada por debajo. El sonido de la risa y la celebración era claro incluso a través de la pesada madera. Caminó hacia ella. Ahora podía oír voces individuales. La de Sidon, cálida y sonora. Alguien más que no reconoció de inmediato. Y luego la de Lucien, llegando a través de la pared con su particular registro bajo. Dejó de caminar. Oyó a Sidon primero, demasiado claro y cómodo. Toda la fortaleza ha notado cómo te mira. Una pausa. Luego Lorcan Nightwell, con su risa fácil y privada. Y luego Lucien, pausado, seguro. La voz de un hombre hablando en una habitación donde no tiene motivos para ser cuidadoso. Ella es solo un trato. Su padre necesitaba protección. Yo necesitaba su don. Ella lo facilita creyendo en ello. Dejadla. El dolor no llegó como calor. No llegó como el tipo agudo y repentino, el que te hace jadear. Llegó frío. Del tipo lento que se asienta y llena cada espacio hueco por completo, sin prisas. Se quedó de pie en el pasillo oscuro y dejó que llegara. Todo. Cada palabra aterrizando una a la vez.
Pensó en el hilo de hierba estelar en su mesa de trabajo. Lo había sostenido durante mucho tiempo ese día. Había construido algo con él, no algo dramático, solo una certeza silenciosa, todo cuidadosamente ensamblado a partir de pequeñas cosas. El hilo, los 3 segundos extra en la ceremonia, la forma en que sus ojos encontraban los de ella un instante más de lo que la formalidad requería. Cada pequeño gesto que había recogido durante 6 semanas y tratado como evidencia de algo real. Vio cómo todo se reinterpretaba en un instante. El hilo no era cuidado, era mantenimiento. Él había notado que su recurso se estaba agotando y lo había repuesto. Los 3 segundos extra. Gestión. La calidez deliberada y calculada de un hombre que necesitaba algo de ella y entendía cómo conservarlo. Ella no era alguien de quien él se estuviera enamorando. Ni siquiera era alguien a quien estuviera considerando. Era un don que había llegado en un trato, y ella se lo había facilitado creyendo que él era sincero en las pequeñas amabilidades que ofrecía. Miró el amuleto en sus manos. 4 noches de sí misma. Se arrodilló. Lo dejó en el suelo de piedra, suavemente, con cuidado, sin hacer ruido. Se enderezó. Se alejó. En su habitación, detrás de la puerta cerrada con llave, lloró. No fuerte, no dramáticamente. El silencio específico de una persona que deja que el dolor corra hasta el final, sin atajos, sin saltarse ninguna parte. Se sentó en el borde de la cama y lo dejó pasar por completo. Llevó mucho tiempo. Cuando terminó, la habitación estaba muy quieta. Se sentó en el silencio y sintió la claridad particular que solo llega después de que el dolor ha terminado. No era entumecimiento, sino algo limpio y fresco en el lugar donde había estado el dolor. No era ira. La ira era caliente y se gastaba en las cosas equivocadas. Esto era diferente. Este era el sentimiento específico de una mujer que había entendido la forma completa de lo que le habían hecho y había decidido, sin actuar, sin que nadie la viera, que no lo aceptaría. Cruzó la habitación hasta su mesa de trabajo. Hizo una pausa. Luego caminó hacia la cama, se arrodilló a su lado y sacó la caja de palo de rosa que había guardado allí durante 3 años. La llave estaba en un cordón alrededor de su cuello. La había llevado todos los días durante 3 años, esperando el momento que su madre había prometido que llegaría. Ábrela cuando más la necesites, no antes. Metió la llave en la cerradura. La giró, abrió la tapa. 3 cosas dentro. Una carta con la letra de su madre. Una copia de los registros de soberanía entre manadas, con ciertas secciones cuidadosamente subrayadas con tinta desvaída, y un documento sellado de la anciana Abella Stonehaven del Archivo de Soberanía Neutral, fechado 6 meses antes de que Lycera Ashbourne muriera. La letra de Lycera Ashbourne se inclinaba ligeramente hacia la derecha, como si siempre se estuviera moviendo hacia algo. Aveline lo había olvidado. Le volvió de inmediato al mirar el papel en sus manos. Esa particular escritura inclinada hacia adelante, las letras precisas pero nunca rígidas, moviéndose por la página como su madre se había movido por las habitaciones, con intención, con un sentido de hacia dónde iba. Leyó la carta lentamente. Naciste con un don que otros siempre querrán reclamar. No pude darte un mundo que no lo intentara. Solo pude darte la ley que dice que no pueden. Lee con atención. Luego decide qué tipo de mujer vas a ser. Dejó la carta, recogió los registros de soberanía. Su madre había leído estos documentos con gran cuidado. Las secciones subrayadas eran precisas, no resaltados amplios, sino cláusulas exactas, lenguaje exacto. Las marcas de alguien que había entendido exactamente lo que estaba buscando. Aveline los leyó 3 veces, lentamente, por completo. La cláusula Ashbourne estaba registrada y verificada en el archivo neutral, presentada 6 meses antes de la muerte de Lycera. Establecía claramente, en el lenguaje formal de la ley interterritorial, que ningún sanador del linaje Ashbourne podía ser obligado, asumido o reclamado a través de alianza, unión de vínculo o costumbre de manada sin su consentimiento total, voluntario, por escrito y atestiguado. No asumido. La palabra se encontraba en el centro de todo. No era una prohibición dramática,
solo la declaración simple, firme e irrevocable de que lo que Aveline daba con su don solo podía ser dado, nunca tomado, nunca comprado, nunca arreglado sin su conocimiento. Su madre lo había sabido, mucho antes de que Aveline entendiera lo que su don le costaría en un mundo que trataba las cosas inusuales como recursos. Lycera Ashburn había pasado sus últimos meses, meses en los que ya estaba enferma, meses en los que cada hora debió ser preciosa y agotadora, registrando en silencio, con cuidado, la protección de su hija en la ley que ningún alfa por sí solo podía anular. La vulnerabilidad siempre había estado blindada. La caja siempre había estado esperando. Aveline se sentó en su mesa durante mucho tiempo en la oscuridad. Pensó en el jardín de su madre. Pensó en el rostro de su padre en la ventana. Mandíbula apretada, manos sueltas, la postura de un hombre que cargaba una pena que no soltaría. Pensó en las manos temblorosas de Seyden Veilhard, que se aquietaban. Cogió su pluma. A la mañana siguiente, se vistió con sus colores formales de Ashbourne por primera vez desde que llegó a la fortaleza Blackwell. Plata profundo y azul medianoche. La marca de la media luna de su casa en el cuello. No los tonos cálidos y complacientes que había estado eligiendo cada mañana durante 6 semanas. Las elecciones suaves. Las que decían, estoy tratando de ser fácil aquí. Estoy tratando de no ocupar demasiado espacio. Se miró en el espejo una vez. Bajó las escaleras. La sesión del consejo matutino fue rutinaria. Escuchó durante la primera hora sin hablar. Dejó que los informes habituales se completaran. Luego levantó la mano y pidió la palabra. La sala se la concedió. Me gustaría una lectura formal de los registros de soberanía entre manadas, dijo. Específicamente, la cláusula Ashbourne registrada en el archivo neutral. La sala cambió como cambian las salas cuando algo inesperado comienza. No fue ruidoso. Fue el cambio de personas que han estado avanzando y acaban de darse cuenta de que el terreno por delante es diferente de lo que esperaban. Trajeron los registros. La anciana Abella Stonehaven, presente en la fortaleza Blackwell, para la revisión de ancianos posterior al conflicto. Una mujer cuyo cabello blanco y espalda recta sugerían que había estado leyendo documentos como este durante más tiempo del que cualquiera en la sala había estado vivo. Los tomó. Leyó la cláusula Ashbourne en voz alta. Cada palabra. Con la voz pausada de alguien que entendía que las palabras importaban. La sala estaba extraordinariamente quieta. Aveline observó a Lucian entenderlo en tiempo real. Lo vio moverse por su rostro. La desagradable, precisa y cuidadosa sensación de descubrir que algo que creía resuelto no lo estaba. Que durante 6 semanas había estado operando bajo una suposición que ninguna ley en el mundo de los lobos respaldaba realmente. Que cada sesión de sanación, cada don de su don, cada ofrenda abierta y deliberada que había hecho en esta fortaleza, había sido una elección, su elección libremente hecha, y no una transacción con la que pudiera contar que continuaría. Su compostura no se mantuvo del todo. Algo se movió en sus ojos oscuros. Desapareció casi tan rápido como llegó. Aveline habló claramente, sin actuar. Cada sesión de sanación en adelante será registrada bajo mi nombre y acreditada a mi elección soberana. Mi título completo aparecerá en todos los registros de la manada. Los lobos de esta fortaleza no han hecho nada malo, y no dejaré de trabajar. Pero lo que doy será dado, no asumido. Esa noche él vino a su cámara, controlado, contenido. Llamó. Ella abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo?, dijo él. Su voz estaba perfectamente controlada. Todo lo demás en él no lo estaba. Ella podía leer el espacio alrededor de una persona como leía las líneas de los vínculos. La tensión invisible e inconfundible de alguien que había estado manejando una situación y descubrió que la situación había cambiado sin su permiso. Estaba dando todo lo que tenía porque creía que era amada, dijo ella. Un don entregado bajo una creencia falsa no es un don, es un error. Algo se movió en su rostro, desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Se fue sin decir otra palabra. Ella se permitió 15 segundos con los ojos cerrados. Luego volvió a su mesa de trabajo,
Abrió su libro de registro y comenzó a anotar las sesiones de sanación que había realizado esa semana bajo su nombre completo y formal. A la mañana siguiente, la manada se movía a su alrededor de manera diferente. No con sospecha, no con confusión, con un respeto cauto y genuino, del tipo que debe ganarse porque no puede ser gestionado para que exista. La habían visto entrar en una sesión del consejo y nombrarse a sí misma claramente, y entendieron lo que estaban viendo. Evelyn Ashbourne, sanadora de la línea Ashbourne, soberana por derecho propio, no un trato, una persona. Las reuniones interterritoriales se celebraban cada estación en un sitio neutral, un antiguo terreno en las regiones intermedias donde ningún alfa tenía autoridad y donde la ley requería que cada manada viniera en paz o no viniera en absoluto. 3 reuniones antes del Gran Consejo de Alfas. 3 oportunidades para que los territorios del este, oeste y norte discutieran preocupaciones compartidas antes de la asamblea formal completa. Aveline cabalgó hacia el norte con la delegación de Lucian porque, en términos legales, todavía era la sanadora vinculada de la fortaleza Blackwell y el acuerdo no se había terminado formalmente. Se mantuvo compuesta en cada sesión formal. Por las noches se sentaba junto a Navaira, que era su preferencia y a lo que Lucian había dejado de oponerse. En la tercera noche de la primera reunión, un hombre cruzó el salón hacia ella. Pelo oscuro, hombros anchos, verde profundo y dorado. Los colores formales de las regiones del oeste. Se movía sin la atención particular que la mayoría de los alfas llevaban en los espacios públicos. La forma en que las personas poderosas a menudo se comportan cuando son conscientes de ser observadas. Parecía un hombre que había decidido hace tiempo que no estaba interesado en actuar. Sus ojos eran dorados. Cuando encontraron los de ella, no contenían ningún cálculo. Hizo una reverencia, genuinamente. Soberana sanadora Ashbourne, dijo, soy Riker Stonebridge. He estado esperando hablar con usted directamente. No preguntó qué podía hacer su don. No preguntó cómo había curado la enfermedad de los vínculos de Blackwell, o qué técnicas usaba, o cuánto durarían los efectos. Las preguntas que hacían otras personas, las preguntas sobre resultados, sobre producto, sobre cuánto valía su don en términos prácticos. Él preguntó qué se sentía al llevarlo. Ella guardó silencio por un momento. Nadie le había preguntado eso nunca. Él esperó la respuesta completa. Hablaron durante mucho tiempo esa noche, y en los días que siguieron, antes y después de cada sesión formal, se reunieron en salas de archivo, en pasillos silenciosos, en la pequeña sala de lectura cerca de las dependencias de los ancianos neutrales. Lo que estaban haciendo era invisible para todos los que observaban. La mayoría de los lobos reunidos vieron a 2 personas en una conversación cercana y sacaron la conclusión natural. Vieron a un alfa de las regiones del oeste y a una sanadora del este reuniéndose regularmente con evidente calidez, encontrando claramente la compañía del otro digna de buscar. Lo que en realidad estaban haciendo era construir un documento legal. Los sanadores de Riker en las regiones del oeste habían estado sujetos a presiones durante años. Presión de otras manadas, de alianzas políticas, de la suposición de que sus dones pertenecían a los territorios que los albergaban. Él había estado recopilando pruebas durante 2 estaciones. Tenía firmas de ancianos de 9 manadas. Había revisado los registros del archivo de soberanía y encontrado, con gran interés, la cláusula Ashbourne que la madre de Aveline había registrado. Necesitaba testimonio. Testimonio de primera mano, atestiguado y legalmente sólido de una sanadora que había experimentado exactamente lo que el acuerdo de soberanía estaba diseñado para prevenir. Aveline tenía ese testimonio. Juntos, cláusula por cláusula, construyeron el acuerdo. Navaira observó a Riker desde la distancia correcta y dijo, una mañana mientras sujetaba la túnica formal de Aveline, te mira como a una persona, nota la diferencia. Aveline lo notó. También notó, en silencio, incómodamente, que no sentía por Riker lo que sentía por Lucian, incluso ahora, incluso después del pasillo.
Lo que sea que le había dado a Lucian en 6 semanas no había sido completamente recuperado. Y eso le costaba algo que aún no estaba lista para examinar. El comportamiento de Lucian estaba cambiando. Podía verlo suceder en tiempo real, lo cual no era satisfactorio de la manera que podría haber esperado. Se posicionaba más cerca de ella en las sesiones formales. Dejó de abandonar las recepciones nocturnas en el momento en que sus obligaciones diplomáticas se cumplían. La observaba a ella y a Riker con la atención específica y controlada de un hombre que estaba acostumbrado a manejar cada habitación en la que entraba y se había encontrado con una variable que no podía manejar. Zayden Veilhard se paró a su lado una noche y no dijo nada. Era lo suficientemente inteligente como para entender que no había nada útil que decir. Una noche Lucian la alcanzó en un pasillo. El Alfa del Oeste te encuentra notablemente interesante, dijo. Su voz era uniforme. Todo lo demás en él no lo era. Hace preguntas y escucha las respuestas completas, dijo ella. Es nuevo. Pasó a su lado. Detrás de ella, escuchó una larga, lenta y exhalada respiración. El sonido de un hombre que comenzaba a entender lo que había perdido. No descubriéndolo, comenzando, aún quedaba más por venir. En la sala de lectura del archivo, en la última noche antes del Gran Consejo, Aveline y Riker se sentaron uno frente al otro con el documento final entre ellos. Todas las firmas estaban presentes. Cada cláusula era sólida. La anciana Abel Stonehaven lo había revisado y añadido su propia certificación. El caso estaba completo. Este es el trabajo de soberanía más limpio que he visto en años, dijo Riker. Ella no levantó la vista de la página. Mi madre me entrenó para entender lo que llevo, dijo. Solo estoy aplicando la lección más tarde de lo que debería. Dobló el documento, lo colocó dentro de su túnica. Se sentó con eso por un momento. La firmeza particular de una persona que ha hecho un gran trabajo y está a un paso del momento hacia el que siempre se dirigió, mañana. Todo mañana. El Gran Consejo de Alfas se celebraba una vez cada 2 años en antiguos terrenos neutrales en el centro geográfico de todos los territorios. Una cámara amplia de piedra antigua con techo abierto donde ningún alfa se sentaba más alto que otro y el cielo siempre era visible sobre el suelo central. Las paredes eran más antiguas que el linaje de cualquiera. Las antorchas ardían bajas y doradas. Cada alfa de importancia en las regiones del este, oeste y norte estaba allí. Sus ancianos, sus consejeros principales, los representantes del archivo neutral, todo el peso reunido del gobierno del mundo de los lobos en un solo lugar bajo un cielo abierto. Cuando Aveline entró con la delegación de la fortaleza Blackwell, vestía sus colores formales de Ashbourne, plata profundo y azul medianoche, la marca de la media luna en su cuello captando la luz de las antorchas. Se mantuvo compuesta durante las sesiones de la mañana, acuerdos comerciales, aclaraciones de fronteras, el trabajo rutinario de gobierno. Durante el receso de la tarde, encontró a Riker brevemente en el pasillo. Él no dijo nada. Simplemente colocó el documento final en sus manos y sostuvo su mirada por un momento. La mirada de un hombre que entendía el peso de lo que estaba a punto de suceder y confiaba completamente en ella para llevarlo a cabo. Ella confirmó las firmas, lo dobló, volvió a entrar. El cuarto punto de la agenda se llamaba Reconocimiento de Sanador Soberano, presentado por la delegación de las regiones del oeste, cofirmado por 9 manadas de ancianos que se registraron bajo la plena autoridad del Archivo de Soberanía Neutral. Aveline se levantó. El salón se silenció de inmediato. No el silencio educado de una audiencia que espera una formalidad. El silencio específico de una sala que ha entendido que algo real está a punto de suceder. Habló sin notas. Explicó la enfermedad de los vínculos, qué era, cómo se movía, qué le costaba a una manada y a cada lobo individual dentro de ella. Lo explicó en un lenguaje que no requería conocimientos especializados, en palabras que cada persona en esa sala podía seguir, ya sea que hubieran estado alguna vez en una cámara de sanación o no. Explicó lo que un sanador dotado llevaba, no como un concepto abstracto, no como una descripción de recursos, sino como la realidad viva de una persona viva
que lo llevaba todos los días en su cuerpo, en sus elecciones, en la forma específica e irreemplazable en que operaba el cuidado genuino. Mientras explicaba la cláusula Ashbourne, explicó que había sido llevada a la fortaleza Blackwell bajo un acuerdo que asumía su participación en lugar de solicitarla. Explicó que el acuerdo se había hecho sin su conocimiento, que tales suposiciones eran ilegales bajo los registros de soberanía existentes, que habían estado registrados durante 3 años, sin su conocimiento, registrados por su madre, en silencio en sus últimos meses, para proteger a una hija que no podría proteger ella misma. Explicó que aún no había realizado la restauración completa del ancla del vínculo en la fortaleza Blackwell, que los vínculos de la fortaleza se estaban reparando, pero no estaban completos, y que la salud continua de una manada dependía total y sin excepción del don voluntario de su sanador. El salón estaba extraordinariamente quieto. Un don voluntario no puede ser forzado, no puede ser comprado, no puede ser arreglado sin el consentimiento total y atestiguado del sanador. Ese no es un principio nuevo, es un principio que ya existe en la ley y simplemente nunca se ha extendido formalmente a todos los territorios. Este acuerdo no hace más que hacer esa extensión explícita y aplicable. Miró a Lucian. Él la estaba mirando. Tenía toda su atención, no la atención gestionada y cuidadosa de un alfa que controla una sala, no la certeza plana de un hombre que siempre supo exactamente lo que tenía y exactamente lo que valía. Sus ojos oscuros contenían algo que nunca había visto en ellos antes. La mirada de un hombre que había entendido algo hasta el fondo y encontró la comprensión insoportable. Ella sostuvo su mirada por una respiración limpia y nivelada. Luego se volvió hacia la asamblea. Ofrezco este testimonio no como un castigo. Los lobos de la fortaleza Blackwell no han hecho nada para merecer que su tierra sufra. Merecen un sanador que entienda el valor de lo que da y un líder que entienda lo mismo. Se sentó. Se llamó a votación el acuerdo. Pasó sin una sola voz disidente. En el breve y pesado silencio que siguió, se giró ligeramente hacia Lucian. La distancia entre ellos era de 3 metros de suelo de piedra y 1 año de comprensión. Lo dijo lo suficientemente bajo como para que aterrizara entre ellos como algo privado en una sala pública. Vine aquí como un trato. Resulta que el trato es la única razón por la que tu fortaleza sigue en pie. Simplemente me estoy asegurando de que el registro lo diga de ahora en adelante. Observó cómo aterrizaba. Por un momento visible e irrecuperable frente a cada alfa reunido en el mundo de los lobos, Lucian Blackwell no parecía un rey alfa. Parecía un hombre que había contado el verdadero costo de algo y había llegado a un número para el que no estaba preparado. Riker se levantó de la delegación del oeste y habló para el registro formal. Mi relación con la soberana sanadora Ashbourne fue, de principio a fin, una alianza estratégica hacia la ratificación de este acuerdo. No estaba persiguiendo a nadie. Estaba observándola asegurar la base legal para proteger a su gente. Fue un honor ayudar. El salón exhaló. Al otro lado de la sección de ancianos, Aveline encontró el rostro de su padre. Caspian Ashbourne estaba de pie entre los representantes de los ancianos, con su cabello plateado y la expresión de un hombre cuyo orgullo se había quedado sin lugares a donde ir porque lo había llenado por completo. No estaba llorando. Simplemente estaba de pie con todo lo que sentía visible en su rostro, sin hacer ningún intento de contenerlo, porque algunos momentos no requerían contención. Algo pasó entre ellos, sin palabras, completo. Aveline lo miró por un largo momento. Luego recogió el acuerdo del suelo frente a ella, lo colocó en la caja del archivo que Abella Stonehaven le sostenía abierta y caminó hacia las puertas. Oyó pasos detrás de ella en el pasillo. Se detuvo. Sabía quién era. Él se detuvo cuando ella se detuvo. Una larga pausa. Aveline, dijo él, solo su nombre, sin título, sin distancia incorporada. La voz de un hombre que se había quedado sin respuestas preparadas y estaba de pie a la intemperie sin nada en sus manos. Ella se giró y lo miró. No tenía nada preparado. Podía verlo. Nunca en su vida había llegado a una conversación sin algo preparado. Y ahora no tenía nada.
Simplemente la miró con el rostro abierto y sin preparación de una persona que entendía que no tenía terreno sobre el cual pararse y había venido de todos modos. Ella no dijo nada. Después de un momento, se giró y caminó hacia el patio, el aire nocturno y lo que viniera después. Todos esperaban que fuera al sur. La mañana después del Gran Consejo, el entendimiento común entre todas las delegaciones presentes era que Evelyn Ashbourne regresaría al Valle Ashbourne, que la alianza continuaría en forma legal, el acuerdo lo requería, pero que ella misma lo observaría desde la distancia, enviaría informes a través de la casa de su padre, quizás designaría a otro sanador para completar el trabajo de restauración. Ese era el final esperado. El limpio. No lo tomó. 5 días después del consejo, cabalgó hacia el norte, de regreso a la fortaleza Blackwell. Novera cabalgó a su lado sin comentarios durante 1 hora. Bueno, entonces, ¿sabes lo que estás haciendo? Sí, dijo Evelyn. ¿Quieres explicarlo? Los lobos de allí no hicieron nada malo, dijo Evelyn. El trabajo no está terminado, y huir le daría a la historia un final que no se ha ganado. Nocturne consideró esto, luego asintió una vez con la particular brevedad de alguien que ha decidido que una respuesta es suficiente. Cabalgaron el resto del camino en el silencio cómplice de personas que se entendían completamente. La fortaleza Blackwell había cambiado. No físicamente. Las paredes eran las mismas, las puertas las mismas, el olor a pino del norte y piedra fría el mismo. Pero el interior era diferente. La manada se movía a su alrededor de manera diferente ahora. No con la cortesía cuidadosa y gestionada que la autoridad de Lucian una vez les había requerido mostrarle. Con el respeto incierto y genuino de personas que habían entendido algo que no habían entendido antes, que lo que recibían de ella era un don ofrecido por elección, y que los dones dados por elección podían ser retirados. Eran más cuidadosos consigo mismos a su alrededor, más silenciosos, más honestos. En la segunda mañana, Nocturne llamó a su puerta temprano. «Hay algo fuera de tu puerta», dijo. Una pequeña maceta de barro. Dentro, un solo esqueje de hierba estelar de floración nocturna. Plata pálido, los pétalos abiertos hacia la mañana en el tono exacto de los que crecían en el jardín de su madre en casa. No había nota. Nunca había una nota, había llegado a entender. Él se comunicaba con gestos, de la misma manera que otras personas se comunicaban con frases. Nocturne se quedó en la puerta. «Te mira de la misma manera que tú solías mirarlo a él», dijo en voz baja. Evelyn sostuvo la pequeña maceta con ambas manos y miró los pétalos abiertos durante un largo momento. «Lo sé», dijo. «Esa es la parte más difícil». Lucien no hizo grandes gestos, ni declaraciones grandilocuentes, ni disculpas formales entregadas en espacios públicos. Aparecía en el jardín de sanación cada mañana, caminando por el sendero perimetral, sentándose en el muro bajo, presente sin requerir nada a cambio. Consiguió viejos volúmenes de archivos sobre linajes de sanadores que ella había estado tratando de localizar durante 2 años, dejándolos en su mesa de trabajo sin ceremonia. Despejó un canal de agua bloqueado en el jardín que él había mencionado una vez de pasadas semanas antes del consejo. No había esperado que él lo recordara. Ella se dio cuenta. Sostuvo estas cosas de manera diferente a como había sostenido las cosas antes. No como evidencia de algo que necesitaba que fuera verdad, sino simplemente como lo que eran. Cosas pequeñas y deliberadas. Un hombre tratando de aprender un idioma diferente. Una noche, ambos estaban en la biblioteca, sin cita, sin razón declarada. Solo 2 personas con el hábito de trabajar hasta tarde en la misma gran sala. Él levantó la vista de sus papeles. «Solías traerme cosas», dijo, «cosas pequeñas, sin que te lo pidieran». Ella no levantó la vista de su trabajo. Sí, un largo silencio. Luego, estaba equivocado. Ella esperó, no como una estrategia. No porque necesite algo de ti. Te lo digo en esta habitación sin nada que ganar con ello. Estaba equivocado sobre lo que tenía. Estaba equivocado sobre lo que eres. Dejó todo lo que sostenía y la miró sin gestión en su rostro, sin distancia.
Solo la incertidumbre abierta y sin defensa de una persona que había dejado voluntariamente todas sus herramientas y estaba de pie a la intemperie con nada más que lo que era verdad. Ella lo miró por un momento completo y pausado. Luego, sé que lo haces. Puedo ver que lo haces. Ese es el comienzo de algo. Todavía no es el final de otra cosa. Él absorbió eso, no se opuso. Lo sé, dijo. Ella volvió a su trabajo. Él volvió al suyo. La habitación estaba en silencio a su alrededor y no de forma desagradable. La restauración del ancla del vínculo ocurrió a solas. Tarde en la noche en la antigua cámara de los cimientos debajo de la fortaleza, una sala baja de piedra tan antigua como el propio territorio, donde las líneas de vínculo originales habían sido colocadas en el suelo por los primeros lobos que habían reclamado esta tierra. Bajó con su lámpara, sus herramientas y su atención completa y sin defensas. Se arrodilló con las palmas planas sobre la piedra antigua. Sintió el peso del lugar, las 6 semanas que había pasado aquí, el pasillo y lo que había oído en él, el dolor que había corrido hasta el final y dejado su residuo limpio detrás. No se apresuró a pasar por nada de eso. Lo sostuvo todo por completo. Luego dio. No por Lucien, no para satisfacer el acuerdo, no para demostrar nada a nadie que observara o para cumplir alguna obligación que una vez creyó que era amor y ahora entendía de manera diferente. Dio porque había elegido hacerlo, porque los lobos de este territorio no habían hecho nada malo, porque Cyril Nightwell merecía tener los lazos invisibles de su manada íntegros bajo ella, porque la elección de dar era suya y nadie en el mundo podía quitársela nunca más. Las líneas de vínculo se afianzaron. Las sintió sostenerse, profundas y seguras, como las raíces se sostienen en buena tierra, como las mejores cosas se sostienen cuando finalmente están donde pertenecen. Cuando subió por el pasillo de los cimientos, entró en el pequeño jardín del patio en el que nunca había pasado mucho tiempo. Viejos muros de piedra, flores nocturnas trepadoras cuyo nombre no conocía. Una franja de cielo que mostraba un cuarto de luna. Lucian estaba sentado en el muro bajo de piedra, solo. No llevaba su autoridad como la llevaba en los salones. Solo estaba sentado con las manos sueltas sobre las rodillas, mirando el esqueje de hierba estelar en el lecho de la esquina, el que ella misma había colocado allí hacía 3 días porque el jardín lo necesitaba. Levantó la vista cuando oyó sus pasos. No habló. Simplemente la miró. Completamente. Sin gestión, sin la cuidadosa distancia que había pasado años construyendo y manteniendo. La mirada de un hombre que había decidido, en algún momento de las últimas semanas, que mantenerse a la defensiva era algo menor que ser visto. Ella cruzó el jardín. Se sentó a su lado en el muro, no cerca, sin tocarse. La distancia honesta de dos personas que aún no han acordado lo que significa el espacio entre ellas. El silencio se asentó. Las líneas de vínculo se están moviendo de nuevo, dijo él. Sí, dijo ella. Otro largo silencio. Las flores nocturnas se abrieron a lo largo del muro, blancas y lentas, haciendo lo que hacían en la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó él. Una palabra. Pero ella escuchó la verdadera pregunta detrás de ella, no una pregunta sobre la técnica de sanación o la mecánica de los vínculos, sino la cosa más grande y pesada debajo. ¿Por qué volviste? ¿Por qué diste esto después de todo? ¿Por qué algo de esto todavía existe? Ella miró la hierba estelar por un momento, los pálidos pétalos abiertos en la oscuridad. ¿Por qué era el momento? Dijo. Porque los lobos de aquí no hicieron nada malo. Él guardó silencio. Luego, ¿y nosotros? 2 palabras, sin decoración, sin pretender que la pregunta era más pequeña de lo que era. Ella miró hacia el cuarto de luna. Todavía no lo sé. Honesta, limpia, la cosa más veraz que le había dicho desde que había aprendido la verdad completa de lo que era para él. No una puerta que se cierra, no una puerta abierta, solo el estado real y honesto de las cosas, ofrecido sin suavizarlo. Eso es más de lo que merezco, dijo él en voz baja. Ella no le dijo que estaba equivocado, no le dijo que tenía razón.
Se sentó con la verdad de ambas cosas y las dejó existir juntas sin forzar una resolución. Las flores nocturnas se abrieron. La hierba estelar mantuvo sus pálidos pétalos levantados hacia nada en particular, como siempre lo había hecho. No para la luna, no para el jardín, no para nadie que observara, sino simplemente porque estaba hecha para florecer. Y lo hizo. Abelín se sentó con las manos en su regazo, cálidas por el trabajo de sanación, las líneas de vínculo zumbando bajo la piedra, bajo sus pies. No sabía qué venía después. No necesitaba saberlo. Lo que viniera después llegaría a su propio ritmo, en su propio tiempo, cuando ella estuviera lista, y ni un solo momento antes. Esa era la cosa más poderosa que había entendido sobre sí misma. No el don, no la ley que su madre le había dejado, ni siquiera el momento en que se había parado frente a cada alfa en el mundo de los lobos y había hablado claramente. Esto, justo aquí, el conocimiento simple e inquebrantable de que ella era la que decidía. La tragedia de Lucien Blackwell no fue que casi perdiera a su manada. Fue que casi perdió a la mujer que le habría dado el mundo entero y solo entendió lo que valía en el momento en que ella eligió guardarse para sí misma. Y ella se sentó en la oscuridad a su lado, soberana y sin prisas, y la noche estaba llena de pequeñas cosas que florecían sin que se les pidiera.